Pero menor, Pablo Casado, muy buenas. Karma Chacón, Begoña Villacís, Íñigo Errejón. Muy buenos días. Bueno, de mayor menor según las encuestas, me tengo que guiar por eso. Vamos a ver, que se han equivocado varias veces este año. Ay, pero oye, bien que os gustaban las encuestas hace unos meses, Íñigo. Yo creo que hemos sido prudentísimos siempre, porque ninguna nos dio 5 eurodiputados en las europeas, te acordarás, y ninguna dio las victorias de las principales ciudades. Pero yo recuerdo ese CIS del mes de enero, que daba un 28% de intención de voto, que prácticamente os aupaba la Moncloa, y en ese momento no discutíais las encuestas. Sí, siempre fuimos prudentes, básicamente porque esto, algunos lo hemos estudiado antes y nos hemos dedicado yo a la universidad, y este año no es un demérito de los encuestadores, es que ser encuestador este año es seguramente el oficio de más riesgo de España. O sea, dedicarse a hacer encuestas, pero no porque sean buenos o malos o porque tengan buenas o malas intenciones, sino porque se mueve todo tanto, lo hemos visto moverse tanto en un año y medio, que es un deporte de riesgo ahora mismo hacer encuestas. Lo suscribimos, de hecho ayer, Karma, decía Pedro Sánchez en el Congreso que no se las cree, que cree que vosotros manejáis encuestas internas que os dan mejor resultado del que hemos visto estas últimas semanas. Bueno, sobre todo es porque aunque hay muchas, y es verdad que hay un 40% de indecisos y mucha volatilidad de voto, al menos dicen dos cosas que por eso llevamos esta campaña con esta alegría y estas ganas, ¿no? Y es uno, que en España hay ansia de cambio y en Cataluña, yo que soy catalana, es doble, triple o cuádruple incluso, y segundo, que hay dos posibles presidentes de gobierno, Mariano Rajoy o Pedro Sánchez, o sea que quien quiere cambio se llama Pedro Sánchez, y con esa alegría y esa convicción pues vamos a estas elecciones. En algo coincide todas las encuestas, y es que el PP es ganador, En cuanto a la cifra de escaños, ahí hay variación. Sí, bueno, es ganador y además con mucha distancia sobre el segundo y el tercero, que creo que es fundamental. Las encuestas generalmente, cuando había una legislatura, como por ejemplo en Reino Unido y en España, en la que la crisis ha sido muy grave, generalmente luego se quedan cortas respecto al partido que está en el gobierno, por una cuestión evidente, porque a la hora de encuestar pues no es tan atractivo declarar tu voto al partido en el que ya está gobernando. Entonces nosotros confiamos en que esas encuestas suban y que en estos 2 semanas de campaña llegue mucho más voto, porque lo que sí que marcan es que hay un 20% de indecisos, no de abstencionistas, sino de indecisos. Y en ese sentido pues pensamos que se va a superar. Nuestra estrategia es seguir a la cabeza y con la suficiente margen respecto a los segundos y terceros de que no haya tentación para hacer un pacto de los que no han ganado las elecciones. Yo creo que eso sería bueno, que los partidos os comprometierais a que gobernara la lista más votada. Qué poco ha tardado en sacarlo del tripartito, Luego le dedicaremos unos minutos a eso, pero Begoña, nos viene a decir Pablo que hay voto oculto y que los partidos emergentes ahora estáis disparados porque queda, perdóname que lo diga con estas palabras, muy bien, muy guay decir yo voto a Rivera y yo voto a Pablo Iglesias. Y me pregunto por qué queda bien. Y es porque realmente yo creo que es evidente, ¿no?, que la ciudadanía es cierto que pide un cambio, pero cuando hablamos de cambio real. Es decir, de tratar de experimentar cosas que yo creo que los demás partidos ya han agotado. De alguna manera ya han llegado a su punto de demostración de que son capaces de hacer para España. La gente ha leído dónde nos han traído y ahora sí que quiere tomar una decisión. Y yo creo que la ilusión realmente es más fuerte y que en este recorrido que nos queda, que tampoco es mucho tiempo, se van a suceder debates, van a penalizar cosas como que el presidente, por ejemplo, no se exponga, van a penalizar cosas como incoherencias. Ahora dices la lista más votada, pero ese argumento no lo utilizasteis en Andalucía para apoyar al Partido Socialista, que era efectivamente la lista más votada en Andalucía. Y pero tampoco hicimos una alternativa de gobierno en contra de ellos. Nosotros, eso es lo importante. Lo que nosotros no hemos hecho nunca son bloques anti nadie, lo hemos demostrado. Bueno, en el Ayuntamiento, de hecho... Toledo ganó el Partido Popular y estáis con Podemos y con el Partido Socialista. En el Ayuntamiento de Madrid, luego cada uno tendrá sus circunstancias, pero te puedo asegurar que en el Ayuntamiento de Madrid a mí se me ofrecieron 2 bloques, el bloque anti-PP y el bloque anti-Podemos, y nosotros no quisimos participar de ninguna de esas opciones, porque nosotros tenemos un proyecto propio, ¿no? Y yo creo que es lo que la gente va a poder ver. Oye, he empezado este debate, que no quiero que sea un debate al uso, sentidos libres para intervenir todos, de verdad que no hay turnos. La sensación es, como dice mi hijo, los que se pelean se quieren. Las dos derechas. Mira, ya está, ya nos están situando en el mismo bando, Karma. Pero, ¿qué os parece la comunicación, la evolución que ha hecho la comunicación? Porque se os ha criticado mucho al Partido Popular, que durante 3 años prácticamente no habéis existido, que os habéis refugiado en el plasma, que no ha habido prácticamente ruedas de prensa con preguntas, y de repente aparecéis en todas partes. Pablo, esto me lo tienes que reconocer. Ha habido un cambio de estrategia en cuanto a comunicación. Yo tengo que reconocer lo que ya reconoció el presidente del gobierno, que los 2 primeros años de gobierno estuvimos muy centrados en evitar el rescate y en salir de la crisis económica, y es verdad que no dedicamos el tiempo suficiente a la comunicación, y eso lo ha dicho él mismo y lo digo yo, y ahora evidentemente se puede ver que él está acudiendo a todos los programas de televisión, a todas las entrevistas, y no solo él, sino los ministros y los responsables del partido. También hay que decir una cuestión, que es que en España a veces hay ese tópico de decir, no, en Estados Unidos Obama tiene un mensaje radiofónico quincenal, claro, porque Obama va al Congreso 2 veces al año. Aquí en España el presidente del gobierno, el que sea, pasa por el Congreso todas las semanas, la vicepresidenta comparece todos los viernes,
viernes, los partidos políticos hacemos ruedas de prensa todos los lunes, con lo cual hay que ponerlo en su justo término. Lo que sí que es cierto es que cuando tienes la que teníamos encima, que era una bancarrota, hay veces que tienes que resolver los problemas y luego comunicarlos para no crear alarma. Ahora lo hemos hecho y creo que la gente lo está agradeciendo. No sé si te convence, Íñigo. No, a mí no, porque creo que si alguien quiere ser presidente de los españoles, tiene que atreverse a rendir cuentas ante los españoles. Claro. Si yo tuviera el currículum que tiene detrás el gobierno del Partido Popular, no me apetecería mucho ir a los debates, pero es una obligación, creo que es una obligación democrática. Me parece que este debate, el debate que vamos a tener esta tarde, es un debate del año 2015 y no me gusta que la televisión pública que pagamos entre todos vaya a hacer un debate del año 2011, que el debate que vemos entre dos candidatos de los partidos tradicionales es un debate de antes de que pasaran todas las cosas que han hecho que estas elecciones sean tan interesantes y tan importantes para mucha gente. Y ahí creo que es verdad que la comunicación ha cambiado y que ese es un paso previo. La política en España ya ha cambiado y no va a volver a ser la misma. Falta, sin embargo, ya hemos visto a los partidos tradicionales, digamos, vestirse de otra cosa. Falta que ese cambio que haya llegado a la política llegue también al Parlamento y llegue al Congreso. Y hay un apunte, antes de que nos enzarzáramos en la discusión sobre si los pactos o los acuerdos. Creo que hay mucha gente que tiene en la cabeza que estas elecciones pueden marcar la próxima década. Y por tanto estaría bien que el debate sobre los sillones o los acuerdos no sustituyera el debate sobre ¿qué hacemos con la precariedad? ¿Qué hacemos con la reforma de la justicia? ¿Qué hacemos con la transparencia? ¿O qué hacemos con el apoyo a las pymes o a los autónomos? Y que no nos enzarcemos ya otra vez en este juego de las sillas, de sillones, de si pacto a 3, pacto a 2, pacto con 1, pacto con el PP si no va Rajoy. Yo no me enzarzaría en esas cosas. Creo que les catimaríamos así a la gente lo que de verdad importa y lo que ha hecho que mucha gente se ilusione con la política, gente que va a votar cosas diferentes, pero que ayer, bueno, no ayer, hace un año estaba harta y no pensaba votar. De hecho, esta mañana, fíjate que hablábamos de las conversaciones, de los corrillos ayer en el Congreso y los temas eran todos sobre los pactos. Bueno, pues se habría tripartitos, si no. Y en cambio, los indecisos, los que están muy pendientes esta noche, Vicente, del debate, dicen: yo lo que quiero son propuestas económicas, sobre todo propuestas para reducir la precariedad, el desempleo. Es que justo le quería decir a Pablo eso, no es un tema de comunicación. Es un tema de la responsabilidad de mejorar la calidad de nuestra democracia. Yo creo que estamos en una fase distinta donde la gente ha dicho vale ya, de voto un día y hasta dentro de 4 años que me toca volver a votar, y están pidiendo otras formas de participación, acercamiento de la política, y seguís pensando que es comunicación. El presidente del gobierno tiene una responsabilidad mayor que el resto, que es mejorar la calidad de la democracia, y por eso esta noche se le va a echar mucho de menos. Y ha perdido el debate incluso antes de empezar. Y una cosa que decía Íñigo, han cambiado los partidos. Perdonadme que sonría, pero voy a quedarme con el copyright, porque recuerdo que Pedro Sánchez, que lleva solo 1 año y medio al frente de la Secretaría General del PSOE, recuerdo la que se montó cuando llamó a un programa de televisión porque el presentador dijo: y no voy a votar a Pedro Sánchez porque apoya al Toro de la Vega, y cogió el teléfono y le llamó directamente en un momento en que no estaba en antena y le dijo: oiga, ¿no es verdad? Te puedo convencer por 1000 cosas o no, pero yo no apoyo Y aquello fue el principio de un Pedro Sánchez que después fue a otros programas donde han ido siguiendo el resto de políticos. Pero vamos a reconocer que empezó él. Pero es verdad que eso es así. Ahí se le criticó mucho y luego todos los demás han pasado por el hormiguero, por poner un ejemplo. Sí, pero te voy a decir una cosa. Rivera llevaba años yendo a debates porque en el entorno de donde venía... debates, hablo de este otro tipo de programas distintos. Sí, pero la crítica no venía de los emergentes, venía de tiene que ver con mejor democracia. Pero déjame que te diga. Sí que es cierto que ahora, por ejemplo, Rajoy nos está reprochando que no hemos pasado por ser concejales, yo sí, entonces ya está. Pero a día de hoy hay que entender y hay que reconocer que Albert ha pasado por liderar la oposición. Efectivamente no era líder de la oposición, pero lideraba la oposición en el entorno más hostil que hay en España ahora mismo, que es el Parlamento. Si eso no te da experiencia para poder afrontar el reto de la nacionalidad... Oye, es que estamos abordando muchos asuntos. Y luego queríamos hablar de la gestión. Estamos mezclando Sí, es que os disparáis, no me dejáis. El tema de la gestión, pero también es importante que ahora que nos han llamado las dos derechas, bueno, si ahora habla Pablo Casado, a nosotros nos va a llamar izquierda, por tanto, seguid hablando porque lo que hacéis básicamente es situarnos donde estamos. Oye, como habéis criticado mucho la ausencia de Rajoy, yo le quiero preguntar a Vicente, ¿qué crees tú que aporta la vicepresidenta del Gobierno en este debate? ¿Cuál es el valor añadido de que sea la vicepresidenta, que además la estamos viendo ahora en muchos carteles electorales, tantos como Mariano Rajoy, en un momento también insólito de bicefalia? Sin duda. Bueno, yo creo que la explicación de por qué no viene Rajoy seguramente Pablo se la sabe mejor que yo y la justificará si así lo cree conveniente. El hecho de que esté la vicepresidenta del Gobierno, número 2 del PP en la lista de Madrid, aporta la posibilidad de que haya un debate a 4.
que no ha habido ninguno hasta ahora. Ha habido 2 intentos previos de que hubiera un debate a 4, en ninguno de los casos ha sido a 4, al final ha habido uno a 3 y otro a 2, en este caso sí va a ser a 4. Es verdad que no estará el candidato a la presidencia por el partido que gobierna, y estaría mejor, lógicamente, desde nuestro punto de vista, que sí acudiera. Es una decisión política, ya se verá. Que esté Soraya Sáenz de Santamaría, pues bueno, nos permite divertirnos también en la parte de la especulación política de qué va a pasar después de quién estará en un momento dado después de que pasen cosas, que ya veremos cuáles cosas van a pasar. Es decir, las elecciones del 20 de diciembre pueden deparar sorpresas. Antes Íñigo decía que el trabajo de los encuestadores ahora mismo es muy complicado, tiene toda la razón. No sabemos muy bien si las encuestas que se han publicado están en lo cierto o no, y no sabemos si aciertan en una dirección o en la contraria, o se equivocan en una dirección o en la contraria. Eso lo vamos a ver. Bueno, pues pero antes de eso, Pablo, dice el presidente que quiere menos mítines y más contacto directo con la gente. ¿Eso lo quiere el presidente? ¿Es una estrategia por parte del PP para acercarse a la ciudadanía, al electorado? Bueno, yo creo que la campaña está yendo en esa dirección. Por ejemplo, el viernes 4 estuvo en Ávila, en mi circunscripción, y tardó 1 hora en conseguir ir a la Plaza Mayor. O sea que la gente se vuelca cuando va el presidente del gobierno, sobre todo porque yo creo que empezamos a ver que los esfuerzos han tenido un buen resultado. Entonces, más que estrategia, al final es una cuestión de hacer una campaña muy centrada tanto en la España urbana como en la España rural. Nosotros no estamos a favor de algunas propuestas de algún partido que, por ejemplo, quiere suprimir municipios o diputaciones, o que solo centra la campaña en los grandes núcleos urbanos, y eso al final te lo da la estructura territorial. El Partido Popular tiene más concejales y más alcaldes que ningún otro partido, y eso te da también una experiencia de gestión municipal. No olvidemos que al final en estas elecciones nacionales te presentas por una circunscripción. Por ejemplo, en la mía, ningún partido se ha molestado ni en imprimir carteles de los cabezas de listas al Congreso por Ávila. ¿Qué quiere decir? Que el partido más... No, porque cuesta lo mismo. No, cuesta lo mismo. Tú puedes hacer uno de Albert Rivera, como hemos hecho nosotros, el de Rajoy y el mío. ¿Qué quiere decir? Que solo se apuesta al liderazgo nacional. Y es muy importante, y yo creo que el símil que él pone de concejal, que no tiene por qué ser concejal, puede ser director general, o puede ser asesor de una consejería, o puede ser alcalde. Pero el haber gestionado antes los intereses más cercanos de la gente es muy importante, porque todo lo demás es hacer un discurso de brocha gorda, de un programa electoral muchas veces impagable, y a ver si cuela. Yo creo que hay que haber estado en el terreno, en la calle, y haber ayudado a la gente. A ver, por alusiones, Begoña, y seguís el resto. Y yo creo que dentro de todo eso también deberíais incluir la gestión en la empresa privada, en la sociedad civil. Yo creo que sí, minusvalorar la sociedad civil de esa manera es un comportamiento, a mi juicio, muy antidemocrático. Entender que personas como yo, que vienen de trabajar en sus empresas privadas, o de tener que pagar nóminas, o de tener que convivir con el hecho de que despidan a gente cercana, o que pero tú eres concejala, tú ahora estás más preparada para tener un cargo importante. Ya, pero es que Albert, por ejemplo, se ha tenido que estar bregando en Cataluña, en el Parlamento, teniendo el valor de hablar en castellano cuando nadie lo hacía, o teniendo el valor de... Bueno, quiero decir, pero no hace 8 años, cosas hace 28. Como esta, pero te puedo asegurar que su tránsito ha sido de todo menos fácil. Y eso lo sabéis perfectamente vosotros, y además me alegra que lo hayáis reconocido en muchos casos. Pero déjame que te diga, ¿sabes lo que facilita las cosas? Tener un partido como Ciudadanos, que efectivamente no tenemos tanto dinero para pagar todo tipo de carteles y todo tipo, porque Begoña, nos gastamos muchísimo menos. Déjame terminar de hablar, por favor. Nos gastamos muchísimo menos en la campaña electoral, eso es un hecho, muchísimo menos que vosotros, y además nosotros queremos limitar los gastos en campaña electoral. Lo que te da es precisamente lo que acabas de decir vosotros. Vosotros no queréis acometer una redistribución, una reestructuración de la administración que es muy grande, es muy pesada para los ciudadanos. Todos los ciudadanos saben que convivimos con una administración elefantiásica, porque como tú bien acabas de decir, tenéis demasiada gente que recolocar, tenéis demasiados intereses y estáis funcionando... Los concejales y alcaldes del 90% de municipios de España no cobran. Estamos hablando de las diputaciones. Os pido intervenciones breves porque no quiero quedarme sin dar el resto de al final de funcionáis como grandes agencias de colocación, y ese modelo solo puede ser cambiado, con todos los respetos, por partidos que entran nuevos. A ver, Íñigo y Carmen, que me estáis pidiendo no estoy dispuesta a que Albert Rivera sea una víctima por hablar castellano en el Parlamento de Cataluña. Por suerte estamos en democracia, en Cataluña hablamos los idiomas que queremos, y si alguien está siendo víctima en Cataluña son los catalanes, que lo están pasando mal con una crisis terrible y con un gobierno paralizado desde hace más de 5 años. O sea que no banalicemos el papel que ha tenido Ciudadanos en el Parlamento. La pregunta era otra y creo que es relevante. Decía Hillary Clinton, y creo que muy bien dicho, que se hace campaña con poesía pero se gobierna con prosa. Se gobierna con prosa quiere decir, y he sido ministra de Defensa, que hay que tomar decisiones muy duras, decisiones muy arriesgadas, para las que la experiencia es un grado. Eso es indudable, le guste a quien no le guste, y además son decisiones que afectan
a muchísimos ciudadanos para toda su vida y que, por lo tanto, haber sido capaz de gestionar en un ayuntamiento, nosotros del Partido Socialista empezamos todos en los ayuntamientos, igual que Pedro, la cercanía, la proximidad, que por cierto es donde más tocas que transformas la realidad de la gente, porque la gente te conoce, viene. Yo creo que Ciudadanos tiene que tener aquí su discurso, no puede tener otro, pero sin ninguna duda para la gente, porque decía antes Begoña, la gente quiere experimentar. No, yo creo que la gente después de esta crisis para experimentos no está. La gente está para seriedad y para partidos, al menos el mío, que tiene un bagaje de reformas en los 80, en los 2000, y ahora sabemos que necesitamos reformar en profundidad la Constitución y tenemos la valentía y la experiencia de ir a hacerlo. Lo que pasa es que ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque cuando yo le oigo decir esas cosas al señor Rajoy, me parece como si hubiera estado en otro país. Pues básicamente hemos llegado hasta aquí por una situación en la que la desigualdad crecía en nuestro país, el saqueo de las cuentas públicas crecía en nuestro país y lo hacía gente que tenía muchísima experiencia. Pero ¿quién ha desfalcado nuestros ayuntamientos? ¿Quién le ha regalado planes urbanísticos a los constructores? ¿Quién ha hecho reformas laborales para que sea más barato despedir? Pues gente que nunca había ido al mercado laboral, gente que nunca había tenido que hacer una entrevista de trabajo. Si es que en realidad lo que nos ha pasado, lo que nos ha traído hasta aquí, no ha sido que haya gobernado gente sin experiencia, tenía muchísima experiencia en hacerlo como siempre y lo han seguido haciendo como siempre. ¿Eso qué significa? Pues que a lo mejor a veces tiene que llegar a las instituciones gente que use la sanidad pública, la educación pública y las pensiones públicas para legislar en favor de la sanidad pública, de las pensiones públicas y de la educación pública, porque a lo mejor hace falta también que corra el aire y que llegue gente que viva como la gente normal. Venimos de muchos años en los que gobierna gente que no se parece mucho a la mayoría de ciudadanos, que vive en una burbuja y por tanto gobiernan para la gente que viene de esa burbuja. Es verdad que en eso tienen experiencia, pero esa experiencia no ha impedido que las cosas hayan sido así durante los últimos años y durante la última década en particular. De los candidatos de esta noche, el único que cumpliría esos requisitos, además de la vicepresidenta del Gobierno, sería Pedro Sánchez, que sí ha sido concejal y que, bueno, incluso dice yo he estado en el paro, pero he gestionado cosas, he trabajado en diversas empresas. Bueno, en la historia de España tenemos ejemplos de muchos tipos. Yo recuerdo Felipe González, yo creo que no había sido concejal tampoco cuando llegó al poder en el año 82 y luego estuvo 14 años en el poder ganando elecciones una detrás de otra. Así que hay ejemplos para todos los gustos. Sí, efectivamente, Rajoy ha sido de todo. Ha sido concejal, ha sido diputado provincial, en fin, miembro de un gobierno autonómico, en fin, ha tenido mucha experiencia, ministro varias veces. Aznar también y Suárez también. Y Leopoldo Campos Sotelo. Aznar había sido presidente autonómico también. Solo Zapatero y González no tenían experiencia. Bueno, pues y llegaron al poder y ganaron elecciones sucesivamente.